Hello. In this class, we're going to study who and whom. Para poder entrar en materia, tengo que mencionarles lo siguiente. El pronombre who es un pronombre interrogativo que funciona de una manera particular. Debemos recordar aquellas clases en las cuales mencionábamos quiénes eran los sujetos de una oración, quiénes eran los objetos de una oración y que estos eran fáciles de identificar porque básicamente teníamos los sujetos antes de un verbo y los objetos después de un verbo. Cuando hacemos preguntas en las cuales queremos indagar quién hizo una acción, es difícil ubicarlo si tomamos en cuenta los tiempos verbales y los auxiliares que pertenecen a esos tiempos verbales. En presente simple, podemos hacer una pregunta en la cual ya sabemos que usted, a quien yo me refiero, y usted es el que tiene que identificarse, ejecutar la acción de identificarse. Es por ese motivo que en esta primera pregunta, who are you? No hay ningún inconveniente. Tenemos el pronombre interrogativo who, quién, el verbo to be conjugado con el sujeto en cuestión, que sería usted, you, por lo tanto la forma del to be sería are. Who are you? ¿Quién eres tú? Entonces yo ejecuto la acción de identificarme. I am Eric. I sería el pronombre sujeto que iría antes del verbo. Pero como les dije hace un momento, no en todos los casos ocurre de ese modo. Si yo no sé quién es la persona que ejecutó algo o el grupo de personas que ejecutó algo, entonces ese pronombre relativo who no puede ir acompañado de un auxiliar, ya que no sé quién fue el que hizo la acción. Justamente eso es lo que quiero indagar con el pronombre who. Entonces, dependiendo del tiempo verbal, yo tendría que hacer una modificación al verbo, porque es lo único que tengo. Es justamente la acción que quiero señalar. En este caso me refiero a una película y quienes la vieron. Who watched that film? Noten que la pregunta tiene un verbo en pasado, justamente porque no sé quién la ejecutó y por lo tanto no puedo poner un auxiliar que acompañe a ese sujeto. Solamente conjugo el verbo en pasado. Who watched that film? ¿Quién vio esa película? Evidentemente yo tendría que mencionar el sujeto, quien ejecutó esa acción. En este caso es un grupo de personas incluyéndome. We watched that film. Nosotros vimos, nosotros la vimos. ¿Vimos qué? La película. Entonces está en rojo porque justamente esa era la información que necesitábamos, mencionar quién fue el que la vio. Y está nuevamente antes del verbo. Otra pregunta pudiese ser, Who attended the meeting? Nuevamente quiero saber acerca de una reunión y sus asistentes. La reunión pues ya terminó, quiere decir que es una acción que quedó en el pasado. Quiero saber quiénes fueron los que asistieron. No sé quiénes ejecutaron esa acción, por lo tanto no puedo colocar el auxiliar did. Entonces lo que me toca hacer es dejar el verbo en pasado. Who attended the meeting? ¿Quién asistió a la reunión? Entonces justamente menciono quiénes fueron los que hicieron eso en el pasado. They sería en este caso. Coloco un pronombre sujeto. They. They attended the meeting. Yo también puedo utilizar who como pronombre relativo. Esto sería en una oración. Por ejemplo, les menciono, the teacher who came to school this year is from Ireland. Aquí estamos incluyendo más información acerca de una persona, pero lo estamos colocando antes de un verbo. Eso es como si yo esta parte la suprimiera y quedaría igual una oración coherente. Supongamos que esto que estoy incluyendo con el who
no existiera, y entonces, ¿qué me queda? The teacher is from Ireland. El profesor es de Irlanda. Eso es una oración coherente, tiene sentido completo. Ahora, puede ser que haya muchos teachers y yo necesito saber, bueno, pero de todos los que hay, ¿cuál sería? Allí es cuando yo puedo incluir la función del pronombre relativo para ser más específico. ¿Qué serían otras palabras? Bueno, de todos los teachers que hay, yo me refiero al que vino a la escuela este año. Yo puedo insertar esta información adicional después del sujeto y antes del verbo, o puedo hacerlo al final. Tendría algo como, por ejemplo, do you know the woman who is talking to the teacher? Entonces, yo pudiese suprimir esta parte, puedo suprimir el who is talking to the teacher, igual tendría sentido completo. Quitaría el who hasta donde está teacher y queda una pregunta completa. Do you know the woman? ¿Conoces a la mujer? Ya lo demás es información complementaria, la que específicamente está hablándole al teacher. Por último, también podemos decir its derived forms. Sus formas derivadas pueden incluir whom o pueden incluir whose. Estas son otras variantes de este pronombre interrogativo o pronombre relativo. Whom as an objective form to ask the object of the action, or whose to ask possession through possessive pronouns. Justamente vamos a empezar a ubicar las diferencias entre whom y who. Podemos estudiarlos enfocados a questions and relative clauses. Podemos enfocarlos con preguntas y cláusulas relativas. En este caso, whom responde al objeto de una acción. Es decir, pudiésemos hablar de pronombres objetos. En otras clases ya hemos hablado acerca de estos pronombres, los cuales serían me, you, him, her, it, you, us, and them. Con who tendríamos que responder, así como lo vimos en la diapositiva anterior, con aquellos pronombres sujetos, porque nos enfocamos en el sujeto de una oración. Por lo tanto, los pronombres sujetos ya ustedes los conocen desde niveles anteriores, que serían I, you, he, she, it, you, we, and they. Por ejemplo, si vemos en la oración Eric spoke to Jennifer, sabemos que Eric es el sujeto de la oración porque es el que ejecuta esa acción. En este caso la ejecutó porque el verbo spoke está en pasado y luego tendríamos quién fue la persona que recibió esta acción. A esta persona le llamaríamos el objeto de la acción. Si yo quisiera indagar quién habló con Jennifer, evidentemente yo no sabría con mi información previa de que Eric fue el que lo hizo. Ese es el motivo por el cual yo haría esta pregunta. Who spoke to Jennifer? Recuerden lo que les mencioné. Si yo no sé quién ejecuta una acción, no pudiese colocar un auxiliar y lo que me queda por hacer es colocar el verbo en el tiempo verbal que yo necesite, en este caso en pasado, una acción ya finalizada. Who spoke to Jennifer? Diría Eric. Eric spoke to Jennifer. Como estoy hablando de Eric, el sujeto de la oración, ya arriba les mencioné que who responde al sujeto de una oración. Por lo tanto, Eric yo lo pudiese cambiar también por el pronombre he. Diría, he spoke to Jennifer. Si yo quisiera saber quién es el que recibe una acción, en este caso, quién es la persona a la que Eric le habló,
entonces yo usaría whom, ya que whom es aquel pronombre que me permite indagar quién recibe una acción. Whom pudiese entenderse a quién. Whom did Eric speak to? ¿A quién le habló Eric? Como estoy trabajando con whom, yo también pudiese cambiar la preposición to que está al final, la puedo pasar al inicio y también tendría sentido. Es una manera muy formal de expresarlo, pero también es válida. To whom did Eric speak? Entonces yo me enfocaría en la persona que recibió esta acción, que sería Jennifer. Eric spoke to Jennifer. Jennifer, como está después del verbo spoke, entonces yo estaría trabajando con pronombres de tipo objeto. Object pronouns. Quiere decir que Jennifer yo puedo cambiarlo por el pronombre her. Eric spoke to her. Les pregunto, ¿cuál es el que deberíamos incluir en esta pregunta? Whom or who. ¿Quién o a quién? Si hablo de romper la ventana, en este caso está en pasado. Rompió la ventana. Y la respuesta me habla de que fue él. He broke the window. ¿Sería whom o sería who? En efecto, estaríamos hablando de who. Who broke the window? Tengo dos pistas que me hacen saber que allí debería ser el who. Primero tengo el verbo en pasado, broke. Ya les expliqué que cuando quiero indagar el sujeto de una oración, no tengo que colocar auxiliar y pues evidentemente no tengo sujeto. En este caso conjugo el verbo broke. Y además en la respuesta está subrayado, está en rojo, el he. Ya sé que hablo del sujeto de una acción. En este caso, ¿cómo sería? Did you want to see? ¿Querías ver? I wanted to see him. Yo quería verlo a él o yo quería verlo. Entonces, tengo el auxiliar, tengo el sujeto y en la respuesta estoy hablando de quién fue la persona vista. En este caso, él. En efecto, estaríamos hablando de whom. Recordemos que whom también podemos asociarlo a quién. ¿A quién usted quería ver? I wanted to see him. Quería verlo a él. Una mnemotecnia pudiese ser recordar que cuando tenemos pronombres como him, her or them, ya podemos asociar que esos que terminan en la M me responden al pronombre interrogativo whom, que también termina en una M. A modo de cláusulas relativas, podemos hacer este ejercicio. Richard is visiting his parents. They, estoy hablando de ellos, live in Indiana. Si yo estoy diciendo quiénes ejecutan esta acción, la acción de vivir en Indiana, estaría hablando de un sujeto o de un objeto. En tal caso, ¿cuál sería el pronombre relativo o cuál sería en este caso la que yo deba usar, whom or who? Tendríamos que preguntarnos, estamos hablando de los que viven en Indiana. Who lives in Indiana? Nuevamente, si yo no sé quién vive en Indiana, tendría que conjugar el verbo en presente simple. Ya que no tengo sujeto, no tengo auxiliar, entonces me toca conjugar el verbo. Who lives in Indiana? ¿Quién vive en Indiana? His parents live in Indiana. Sus padres viven en Indiana. His parents lo puedo cambiar por otro pronombre. They live in Indiana. Ellos viven en Indiana. Por lo tanto, si yo ya hablo de who, para indagar quiénes son los que ejecutan esta acción, y ya sé que his parents lo puedo cambiar por el pronombre they, aquí sería who. En la número 2, her friend is a guitarist, taught her to play the instrument.
Entonces aquí podemos hacer el mismo ejemplo que hicimos hace un momento. Supongamos que esto lo eliminamos y que esto también lo eliminamos. Digamos que esta parte no existe. Entonces, ¿qué nos queda? Her friend taught her to play the instrument. Su amigo le enseñó a ella a tocar el instrumento. Eso tiene sentido completo. Ahora, lo que está allí incrustado en la mitad, después del verbo, perdón, después del sujeto y antes del verbo, entonces, ¿de quién hablamos? Dice que es un guitarrista y que esa persona fue la que le enseñó a ella a tocar el instrumento. Entonces, diríamos, ¿a quién es un guitarrista o quién es un guitarrista? En efecto, tendríamos que decir quién le enseñó a ella a tocar el instrumento, precisamente porque es un guitarrista. Y entonces, ¿quién fue el que lo hizo? Ya sabemos allí que fue su amigo. Her friend did. Su amigo lo hizo. ¿Qué es lo mismo que yo diga he did? Él lo hizo. Si ya sabemos que estamos hablando del que ejecutó una acción que fue enseñar a tocar el instrumento, la guitarra, aquí en el medio iría who. Probemos con otro ejemplo. María, you met last week, is my fiance. You met her last week. Hablamos de que María y esa persona, usted la conoció la semana pasada. Esa persona es mi prometida. Usted la conoció la semana pasada. Quiere decir que en este caso yo ya sé que usted hizo una acción que fue conocerla. ¿Y quién fue la persona conocida en ese momento? ¿A quién usted conoció la semana pasada? Whom did you meet? Whom did you meet last week? I met Maria last week. ¿A quién usted conoció la semana pasada? Yo conocí a María la semana pasada. Por lo tanto, ¿qué iría? Whom or who en ese espacio en blanco. En efecto, tendríamos que colocar whom, because I met her. A quien usted conoció la semana pasada. Yo la conocí a ella. Vamos a una cuarta oración. The man Louis works for is a billionaire. Básicamente dice que Luis le trabaja a un billonario. Entonces diríamos, ¿a quién le trabaja Luis o quién le trabaja a Luis? En efecto sería ¿a quién? Whom does Luis work for? Recuerdan que les dije que aquí si tenemos la persona que ejecuta la acción, ya sabemos que es Luis, y tenemos un verbo en presente simple, works. Quiere decir que necesito el auxiliar del presente simple en concordancia con Luis, que sería does. Whom does Luis work for? ¿A quién le trabaja Luis? Yo diría Luis trabaja al hombre multimillonario o al hombre billonario, cualquiera de las dos es válida. He works for him. Como estoy hablando de a quién es que le trabaja, a ese hombre, entonces diría whom. The man whom Louis works for is a billionaire. El hombre a quien Luis le trabaja es un multimillonario. A todas estas les puedo aclarar que ustedes pueden utilizar who en ambos casos, pero solamente en la oralidad cuando está entre amigos o en contextos que son muy informales. Pero en contextos académicos, profesionales, laborales, sí es necesario que usted pueda aprender y saber usar estas diferencias entre el who y el whom. Pero en general en la calle no es necesario. Eso quiere decir que yo puedo decir who did Eric speak to o puedo decir to who did Eric speak, pero recuerden, solo con amigos y solo en la oralidad.
Les pregunto, ¿cómo responderían a esta pregunta? Whom did you see yesterday? Primero vamos a traducirlo. ¿Qué les pregunto? Whom did you see yesterday? ¿Y qué les pregunto con la siguiente? Who visited you yesterday? Podemos dejar esto como primer ejercicio, pueden comentar en el video y les daré su respectivo feedback o pueden contactarme mi número privado y también les puedo dar las explicaciones o correcciones al respecto. De la misma manera, lo pudiésemos hacer con estas oraciones. Allí tienen 10 oraciones con las que podemos practicar las diferencias entre el who y el whom. Puede tener el video, tomar una captura de pantalla y lo podremos discutir más adelante. Don't stop studying yet. Remember to keep practicing and don't forget to be on time next class. Take care. Bye.